Tauro avanza por una tierra donde las sombras no siempre llegan desde la noche. Hay momentos en los que la envidia se oculta tras sonrisas amables y la maldad se disfraza de consejo, de cercanía o de aparente amistad. Sin embargo, en el vasto mapa de los astros, Tauro posee una fuerza singular, la capacidad de mantenerse firme cuando los vientos del destino intentan arrancar sus raíces. Bajo la influencia de la energía terrestre que gobierna su esencia, Tauro representa la montaña que observa el paso de las tormentas sin abandonar su lugar. Mientras otros signos pueden reaccionar con impulsividad o perderse en conflictos innecesarios, Tauro encuentra poder en la resistencia silenciosa. La paciencia se convierte en armadura y la perseverancia en espada. Cuando aparecen las miradas cargadas de celos, los comentarios venenosos o las acciones nacidas de la mala intención, el universo parece poner a prueba la fortaleza interior taurina. No se trata únicamente de enfrentar adversarios visibles. La verdadera batalla ocurre en el territorio del espíritu, donde surge la tentación de responder al odio con más odio o a la traición con amargura. Los antiguos observadores de las estrellas consideraban que las pruebas más difíciles eran también las puertas hacia los mayores triunfos. Cada acto de envidia dirigido contra Tauro revela, en cierto modo, la presencia de algo valioso. Nadie envidia lo que carece de brillo. Nadie intenta derribar aquello que no se mantiene en pie. Por ello, la aparición de energías negativas suele ser la señal de que existe una fuerza, una estabilidad o una prosperidad que otros perciben aunque no puedan alcanzarla. En el escenario cósmico, Tauro es comparable al toro legendario que atraviesa campos de batalla cubiertos de polvo y adversidad. A su alrededor pueden surgir rumores, obstáculos y personas que desean verlo retroceder. Sin embargo, cada paso que da queda grabado sobre la tierra con una profundidad imposible de borrar. La lentitud que algunos critican se transforma en ventaja, porque permite construir victorias duraderas mientras otros se consumen en carreras precipitadas. La maldad busca provocar reacciones descontroladas. Intenta sembrar dudas, romper la confianza y alterar la paz interior. Pero Tauro encuentra su mayor poder precisamente en aquello que lo define, la serenidad. Cuando conserva la calma, se vuelve casi invencible. Las intrigas pierden fuerza, las provocaciones fracasan y los ataques terminan desgastando más a quienes los lanzan que a quien los recibe. Los astros muestran que la energía taurina posee una conexión especial con la abundancia, el valor personal y la construcción paciente de los sueños. Esa conexión actúa como una corriente profunda que sigue fluyendo incluso cuando la superficie parece agitada. La envidia puede intentar bloquear el camino, pero no puede detener una voluntad que avanza día tras día con determinación inquebrantable. Existen épocas en las que el cielo parece oscurecerse y las dificultades se acumulan. En esos periodos, Tauro descubre que la verdadera riqueza no reside únicamente en lo material, sino en la capacidad de permanecer fiel a sus principios. La dignidad se convierte en una estrella guía. La honestidad funciona como un faro. La constancia abre senderos donde antes solo había muros. Quienes actúan desde la maldad suelen quedar atrapados en sus propias redes. Mientras dedican energía a destruir, desperdician la oportunidad de crecer. Tauro, en cambio, transforma cada desafío en experiencia, cada obstáculo en aprendizaje y cada herida en una fuente de fortaleza. Esa diferencia marca el desenlace de la historia. Desde una visión épica, el triunfo de Tauro no suele manifestarse mediante explosiones repentinas de gloria. Su victoria es más profunda. Es la del guerrero que permanece cuando otros abandonan. La del constructor que termina la obra mientras los críticos desaparecen. La de quien conserva la nobleza incluso cuando el entorno parece premiar la oscuridad. Así, entre envidias y maldad, Tauro prevalece porque su poder no depende de la aprobación ajena ni de las circunstancias externas. Surge de una fuerza interior alimentada por la paciencia, la resistencia y la confianza en el tiempo. Y el tiempo, gran aliado de este signo, termina revelando una verdad eterna: las sombras pueden alargarse durante un momento, pero ninguna puede eclipsar para siempre la luz de quien continúa avanzando con firmeza hacia su destino. Existe un aspecto menos visible en la historia de Tauro frente a la envidia y la maldad: la capacidad de convertir la presión externa en una fuente de fortalecimiento interior. Mientras muchas personas interpretan la oposición como una señal de retroceso, la energía taurina suele transformarla en un proceso de consolidación. Es como si cada obstáculo añadiera una nueva capa de resistencia a una fortaleza ya imponente. Lo que pretendía debilitar termina reforzando. Desde una perspectiva astrológica, Tauro pertenece al elemento tierra,
pero no a una tierra inmóvil o estéril. Representa los campos fértiles que, después de soportar lluvias intensas, vientos violentos y estaciones difíciles, producen cosechas aún más abundantes. Esta imagen simbólica revela una verdad profunda: las circunstancias adversas no necesariamente reducen el potencial taurino, con frecuencia lo preparan para manifestarse con una fuerza superior. En muchos relatos simbólicos vinculados a las estrellas, el verdadero héroe no es quien jamás encuentra enemigos, sino quien descubre su identidad precisamente a través de las pruebas. Tauro experimenta algo similar. La envidia ajena actúa como un espejo inesperado que muestra el alcance de su influencia. La maldad, por su parte, pone a prueba la firmeza de sus valores. Cada desafío obliga a profundizar en recursos internos que quizás permanecían ocultos. Existe también una dimensión silenciosa del poder taurino que rara vez recibe atención. No se trata únicamente de perseverar, sino de conservar la capacidad de crear belleza en medio del conflicto. Mientras otros se obsesionan con la confrontación, Tauro mantiene una conexión especial con todo aquello que aporta estabilidad, armonía y valor duradero. Esa conexión se convierte en una forma de victoria porque impide que la oscuridad determine el rumbo de la existencia. Los movimientos simbólicos de Venus, planeta asociado tradicionalmente con Tauro, aportan otra clave importante. Venus no representa la fuerza de la conquista mediante la destrucción, sino el poder de la atracción, la construcción y la preservación. Por ello, cuando Tauro atraviesa periodos marcados por la hostilidad de terceros, su respuesta más elevada no consiste en descender al mismo nivel de conflicto, sino en seguir edificando aquello que tiene significado. Cada logro alcanzado mediante la paciencia adquiere entonces un carácter casi legendario. En el plano épico, podría imaginarse a Tauro avanzando por un reino donde abundan las intrigas. A lo largo del camino aparecen voces que intentan sembrar dudas. Algunas anuncian derrotas inevitables. Otras predicen fracasos que jamás llegan a materializarse. Sin embargo, la figura taurina continúa avanzando con la serenidad de quien comprende una ley fundamental del universo: las raíces crecen en silencio antes de que el árbol alcance las alturas. Esta comprensión otorga una ventaja extraordinaria. La mayoría de los adversarios esperan reacciones inmediatas. Esperan ver enfado, desesperación o impulsividad. Pero Tauro suele desarrollar su fuerza en otra frecuencia. Observa, aprende, analiza y continúa construyendo. Cuando finalmente los resultados se hacen visibles, estos poseen una solidez difícil de cuestionar porque han sido levantados sobre fundamentos profundos. También existe una relación especial entre Tauro y el tiempo. Mientras otros signos pueden buscar recompensas instantáneas, la energía taurina comprende intuitivamente que las obras más valiosas requieren maduración. La envidia suele ser impaciente. La maldad suele ser precipitada. Ambas persiguen resultados rápidos. Tauro, en cambio, participa de ritmos más antiguos, semejantes a los ciclos de la naturaleza, donde cada estación cumple una función necesaria antes de la cosecha. Por eso, incluso cuando las circunstancias parecen favorecer temporalmente a quienes actúan con intenciones negativas, la narrativa astrológica de Tauro recuerda que los desenlaces importantes rara vez se deciden en los primeros capítulos. Lo que parece una ventaja inmediata puede convertirse en debilidad futura. Lo que parece una demora puede transformarse en una preparación estratégica para triunfos mayores. En las noches más complejas, cuando las constelaciones parecen ocultarse tras nubes densas, emerge otra cualidad esencial: la capacidad de mantener la fe en el propio recorrido. No una fe ingenua, sino una confianza nacida de la experiencia. Tauro aprende que ha superado desafíos anteriores y que posee recursos suficientes para atravesar los nuevos. Esa memoria de las victorias pasadas se convierte en una antorcha que ilumina los caminos inciertos. Así, la prevalencia de Tauro no surge únicamente de la resistencia. Surge de una combinación excepcional de paciencia, dignidad, visión a largo plazo y fidelidad a los propios principios. La envidia puede generar ruido. La maldad puede provocar turbulencias. Pero ambas encuentran enormes dificultades para derrotar a una voluntad que avanza con la tranquilidad de quien sabe que las montañas no compiten con las tormentas, simplemente permanecen, y al final siguen allí cuando los vientos han desaparecido. Hay una dimensión todavía más profunda en la relación entre Tauro, la envidia y la maldad, el fenómeno de la transformación silenciosa. Mientras muchas historias épicas se centran en batallas visibles, las más importantes para Tauro suelen desarrollarse lejos de los ojos ajenos.
Son procesos internos, lentos y poderosos, semejantes al trabajo invisible que realiza una semilla bajo la tierra antes de emerger hacia la luz. Desde la perspectiva astrológica, Tauro posee una conexión singular con los ciclos de consolidación. No busca únicamente alcanzar una meta, busca convertirla en algo permanente. Esta característica provoca que, en ocasiones, personas movidas por la envidia interpreten erróneamente sus tiempos. Confunden la calma con debilidad, la prudencia con inseguridad y la paciencia con falta de ambición. Sin embargo, cuando el destino completa sus movimientos, descubren que aquello que parecía inmóvil en realidad estaba acumulando fuerza. En los grandes relatos simbólicos del firmamento, existe una ley recurrente: cuanto más sólida es una construcción, más tiempo requiere para levantarse. Tauro encarna esa ley. Por ello, cuando las energías hostiles intentan provocar retrasos o sembrar obstáculos, muchas veces terminan contribuyendo involuntariamente al fortalecimiento de aquello que desean detener. Cada resistencia obliga a perfeccionar estrategias, consolidar convicciones y desarrollar una visión más amplia. También resulta significativo el modo en que Tauro administra el poder. Hay signos que manifiestan su fortaleza mediante demostraciones visibles y espectaculares. Tauro, en cambio, suele expresar su autoridad a través de la estabilidad. En una época dominada por cambios constantes, esta capacidad adquiere una dimensión casi legendaria. Allí donde otros vacilan, Tauro permanece. Allí donde otros abandonan proyectos valiosos debido a la presión externa, Tauro continúa avanzando. La envidia suele alimentarse de comparaciones. Necesita observar constantemente lo que otros poseen, construyen o alcanzan. Esa dependencia la convierte en una energía inestable. Tauro, por el contrario, encuentra gran parte de su fortaleza en la concentración sobre sus propios objetivos. Mientras la envidia mira hacia afuera, la energía taurina dirige su atención hacia la construcción interior. Esa diferencia parece sutil, pero produce consecuencias inmensas a largo plazo. Existe además una enseñanza cósmica asociada a los periodos de adversidad. Cuando la maldad aparece de manera repetida, obliga a distinguir entre aliados verdaderos y compañeros circunstanciales. En ese proceso, Tauro desarrolla una comprensión más profunda de la lealtad. Aprende quién permanece durante las tormentas y quién desaparece cuando los caminos se vuelven difíciles. Aunque estas revelaciones puedan resultar dolorosas, terminan convirtiéndose en una forma de protección otorgada por el propio destino. En el plano épico, Tauro puede ser imaginado como el guardián de una ciudad construida sobre roca antigua. Los adversarios intentan penetrar sus murallas mediante rumores, intrigas o maniobras ocultas. Sin embargo, la fortaleza no depende únicamente de los muros visibles. Su verdadera defensa se encuentra en los cimientos. Del mismo modo, la protección más poderosa de Tauro surge de valores profundamente arraigados: integridad, perseverancia, sentido del deber y fidelidad a lo que considera importante. Otra faceta poco explorada es la relación entre Tauro y la memoria del esfuerzo. Cada dificultad superada deja una huella que aumenta la confianza para afrontar desafíos futuros. Mientras algunas personas olvidan rápidamente sus victorias pasadas, Tauro suele conservarlas como referencias internas. No para vivir anclado al pasado, sino para recordar que ya atravesó obstáculos que parecían imposibles. Esa memoria fortalece el carácter y reduce el impacto de las amenazas externas. La energía taurina también posee una notable capacidad para recuperar terreno después de las pérdidas. Cuando algo valioso se rompe, desaparece o se aleja, no suele reaccionar mediante rendiciones definitivas. Existe una tendencia natural a reconstruir. Esta capacidad de regeneración representa una de las mayores respuestas frente a la maldad. Allí donde otros buscan destrucción, Tauro responde creando nuevamente. Allí donde intentan dejar vacío, vuelve a sembrar. Los antiguos simbolismos asociados a la tierra enseñan que ninguna estación dura para siempre. El invierno más severo termina cediendo ante la primavera. Del mismo modo, los periodos marcados por conflictos, envidias o tensiones no poseen carácter eterno. Tauro comprende intuitivamente esta verdad porque está conectado con los ritmos profundos de la naturaleza. Sabe esperar sin renunciar. Sabe perseverar sin desesperarse. Sabe mantener la dirección incluso cuando los resultados aún no son visibles. Por eso, su prevalencia no depende únicamente de la fuerza.
Depende de algo más raro y más poderoso, la capacidad de permanecer fiel a su esencia mientras el entorno cambia constantemente. La envidia intenta alterar el rumbo. La maldad intenta desgastar la voluntad. Pero ambas encuentran una resistencia extraordinaria en quien avanza guiado por convicciones profundas. Al final de la travesía, cuando el polvo de las batallas se disipa y las voces hostiles se extinguen, queda en pie aquello que fue construido con paciencia y verdad. Y es entonces cuando la naturaleza épica de Tauro se revela plenamente, no como la del conquistador que domina mediante el miedo, sino como la del ser que, frente a la oscuridad, conserva su luz, protege sus raíces y continúa elevándose hacia horizontes cada vez más amplios. Existe una dimensión aún más profunda en la narrativa de Tauro frente a la envidia y la maldad, la relación entre el destino y el merecimiento. En la simbología astrológica, Tauro no suele recibir recompensas inmediatas. Su camino está asociado a la construcción lenta de una autoridad que no depende de apariencias pasajeras. Por ello, cuando atraviesa escenarios marcados por rivalidades ocultas, traiciones o intentos de desacreditación, se activa una especie de prueba iniciática. No es únicamente una lucha contra fuerzas externas, es un proceso de consagración interior. Las antiguas tradiciones vinculaban a los signos de tierra con los tesoros enterrados. Esta imagen contiene una enseñanza poderosa. Los mayores recursos no siempre son visibles desde la superficie. Del mismo modo, las capacidades más extraordinarias de Tauro suelen permanecer ocultas durante largos periodos. Quienes observan desde fuera pueden creer que nada importante está ocurriendo. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad se desarrolla una acumulación constante de experiencia, sabiduría y fortaleza emocional. La envidia rara vez comprende este fenómeno porque está orientada hacia los resultados visibles. Ve la cima de la montaña, pero ignora el esfuerzo necesario para alcanzarla. Ve la cosecha, pero no las estaciones de trabajo silencioso que la hicieron posible. Ve la estabilidad conquistada, pero no las innumerables decisiones responsables que la sostienen. Por esa razón, muchas veces dirige su atención hacia Tauro sin entender realmente la profundidad de aquello que intenta cuestionar. Desde una perspectiva épica, podría imaginarse que cada desafío lanzado contra Tauro es semejante a una piedra arrojada contra una muralla ancestral. El impacto produce ruido, levanta polvo y parece importante durante unos instantes. Sin embargo, cuando el eco desaparece, la estructura continúa en pie. Esta resistencia no nace de la rigidez, sino de la coherencia. Las construcciones sólidas sobreviven porque cada una de sus partes cumple una función precisa. Hay además un aspecto relacionado con el honor. En muchas epopeyas antiguas, el héroe no era definido únicamente por sus victorias, sino por la forma en que actuaba cuando nadie observaba. Tauro posee una afinidad especial con este principio. Su grandeza no depende exclusivamente de los triunfos externos. Se manifiesta en la capacidad de conservar la palabra dada, mantener la lealtad a sus convicciones y proteger aquello que considera valioso incluso durante los momentos difíciles. La maldad suele intentar corromper precisamente esos valores. Busca convencer de que la integridad es una desventaja o de que la nobleza carece de utilidad. Sin embargo, la experiencia simbolizada por los astros enseña algo diferente. Cada vez que Tauro permanece fiel a su esencia, fortalece un núcleo interno que termina convirtiéndose en una fuente permanente de poder. Esa fuerza no puede ser arrebatada porque no depende de circunstancias externas. También existe una conexión profunda entre Tauro y la noción de legado. Mientras otros pueden concentrarse en logros inmediatos, este signo tiende a construir pensando en horizontes amplios. Sus esfuerzos buscan permanencia. Sus proyectos aspiran a resistir el paso del tiempo. Esta característica transforma la relación con la adversidad. Los ataques pasajeros pierden relevancia cuando son contemplados desde una perspectiva más extensa. Las energías de la envidia suelen actuar como tormentas repentinas. Pueden parecer intensas, pero carecen de continuidad. La energía taurina, por el contrario, se asemeja a un río profundo que avanza sin prisa hacia el océano. No necesita demostrar constantemente su fuerza porque la lleva incorporada en su propia naturaleza. Mientras las tormentas dependen de circunstancias cambiantes, el río continúa su recorrido guiado por una dirección clara. Otro aspecto poco desarrollado es la capacidad de Tauro para convertir el aislamiento temporal en una fuente de crecimiento. Cuando las circunstancias revelan falsedades o alejan presencias negativas, puede surgir un periodo de aparente soledad.
Sin embargo, desde una óptica astrológica, esos momentos suelen representar espacios de reorganización interior. Son etapas en las que se fortalecen los objetivos auténticos y se clarifica la visión del futuro. En las narraciones heroicas, existe siempre un instante en el que el protagonista comprende que algunas batallas no deben librarse mediante confrontaciones directas. La verdadera victoria consiste en continuar avanzando hacia el propósito superior. Tauro posee una afinidad natural con esta enseñanza. Comprende, tarde o temprano, que no toda provocación merece respuesta y que no toda hostilidad merece atención. La energía ahorrada en conflictos innecesarios puede invertirse en la construcción de algo mucho más valioso. Por ello, la prevalencia de Tauro entre envidias y maldad no se explica únicamente por su resistencia, ni siquiera por su paciencia. Se explica por una visión más profunda del tiempo, del esfuerzo y del valor real de las cosas. Mientras las fuerzas negativas buscan resultados inmediatos, Tauro trabaja para alcanzar logros que permanezcan. Mientras la envidia consume recursos observando a otros, Tauro utiliza esos mismos recursos para fortalecer sus propios cimientos. Al final de la travesía, cuando las rivalidades se han desvanecido y las sombras han agotado su energía, permanece aquello que fue construido con constancia. Permanece la experiencia adquirida, la sabiduría conquistada y la dignidad preservada. Como una antigua montaña iluminada por el amanecer después de una larga noche de tormentas, Tauro se alza sobre el horizonte con una fuerza serena e inquebrantable, demostrando que las raíces profundas siempre terminan venciendo a los vientos pasajeros. Hay una enseñanza particularmente profunda en la experiencia de Tauro frente a la envidia y la maldad que rara vez es explorada en toda su amplitud, la diferencia entre poder y presencia. Muchas personas asocian el poder con la capacidad de imponerse, dominar o responder con contundencia a cada desafío. Sin embargo, la tradición simbólica vinculada a Tauro revela otra forma de grandeza. Se trata de una presencia tan sólida que no necesita demostrar constantemente su fuerza. Es la autoridad de la montaña, que no discute con el viento porque conoce la permanencia de su propia naturaleza. En el lenguaje de los astros, esta cualidad representa una madurez especial. La envidia suele buscar atención. La maldad suele buscar reacción. Ambas necesitan alterar el equilibrio de aquello que consideran una amenaza. Pero cuando encuentran una voluntad profundamente centrada en sus objetivos, comienzan a perder eficacia. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de controlar el rumbo de los acontecimientos. Existe también una relación significativa entre Tauro y los ciclos de valoración personal. La envidia ajena intenta, de manera directa o indirecta, sembrar dudas acerca del propio valor. Busca erosionar la confianza mediante críticas, comparaciones o cuestionamientos constantes. Sin embargo, la energía taurina alcanza su máximo potencial cuando deja de buscar validación en el exterior y empieza a reconocer la legitimidad de sus propios esfuerzos. Desde una perspectiva épica, este proceso se asemeja al descubrimiento de un antiguo tesoro oculto en el interior de una fortaleza. Durante mucho tiempo, la atención puede centrarse en las amenazas externas, en los enemigos visibles o en las dificultades del camino. Pero llega un momento en el que el verdadero hallazgo consiste en comprender que la riqueza más importante siempre estuvo dentro de los propios muros. A partir de entonces, las opiniones negativas pierden gran parte de su influencia. Los relatos heroicos más antiguos suelen describir una fase en la que el protagonista deja de luchar para demostrar quién es y comienza simplemente a actuar desde la certeza de su identidad. Esa transición tiene una enorme relevancia para Tauro. Mientras exista la necesidad de convencer a quienes dudan, parte de la energía permanece atrapada en conflictos secundarios. Cuando esa necesidad desaparece, toda la fuerza disponible puede orientarse hacia la construcción de objetivos más elevados. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre Tauro y la selección natural de las energías que lo rodean. Las pruebas asociadas a la envidia y la maldad no solo revelan la fortaleza del signo, también funcionan como filtros. Con el paso del tiempo, ciertas personas se alejan por no poder sostener la autenticidad, mientras otras permanecen porque reconocen y respetan los valores que Tauro representa. Lo que inicialmente parece una pérdida termina convirtiéndose en una depuración beneficiosa. En términos simbólicos, es semejante a un reino que atraviesa una larga estación de tormentas. Aquellos edificios construidos sobre bases débiles terminan derrumbándose. Sin embargo, las estructuras verdaderamente sólidas permanecen en pie. Cuando finalmente regresa la calma, el territorio es más fuerte porque ha quedado libre de aquello que no podía resistir la prueba del tiempo.
La influencia de Venus añade una dimensión especialmente interesante a esta narrativa. Aunque suele asociarse con la belleza, la armonía y el disfrute, también representa la capacidad de reconocer el valor auténtico. En consecuencia, Tauro posee una afinidad natural para distinguir entre lo que tiene importancia duradera y lo que constituye una simple ilusión pasajera. Esta capacidad resulta fundamental cuando aparecen personas o situaciones cargadas de intenciones negativas. La maldad frecuentemente se presenta envuelta en disfraces atractivos. Puede adoptar la apariencia de una oportunidad, de una alianza conveniente o de una promesa tentadora. Sin embargo, la sabiduría que Tauro desarrolla a través de la experiencia le permite percibir gradualmente las diferencias entre la apariencia y la esencia. Esta percepción se convierte en una forma de protección tan poderosa como cualquier defensa visible. También merece atención la manera en que Tauro transforma las heridas en conocimiento. Algunas personas permiten que las decepciones definan sus límites futuros. Tauro, cuando alcanza su expresión más elevada, utiliza esas experiencias para ampliar su comprensión de la naturaleza humana. No se vuelve más débil después de una traición, se vuelve más consciente. No pierde necesariamente la capacidad de confiar, aprende a reconocer con mayor claridad dónde depositar esa confianza. En la dimensión épica de esta historia, cada desafío deja de ser visto como una desgracia aislada y pasa a formar parte de una preparación mayor. Los obstáculos enseñan resistencia. Las pérdidas enseñan discernimiento. Las dificultades fortalecen la determinación. Incluso los momentos más complejos terminan aportando herramientas que serán esenciales en etapas posteriores del camino. Hay además una conexión profunda entre Tauro y la noción de soberanía interior. La verdadera victoria sobre la envidia y la maldad no consiste únicamente en superarlas externamente. Consiste en impedir que transformen el carácter, los valores o la dirección del destino. Cuando una persona conserva su esencia a pesar de las presiones externas, alcanza una forma de triunfo que trasciende cualquier reconocimiento temporal. Por eso, la prevalencia de Tauro no surge solo de su capacidad para soportar adversidades. Surge de una alquimia interior que convierte cada experiencia en un recurso. Lo que otros utilizan para destruir, Tauro lo transforma en fundamento. Lo que otros emplean para sembrar dudas, Tauro lo convierte en claridad. Lo que otros lanzan como obstáculo, termina incorporándose a la construcción de una fortaleza aún mayor. Y así, en el gran escenario de los ciclos astrológicos, la figura taurina continúa avanzando. No impulsada por la necesidad de vencer a todos los adversarios, sino por algo mucho más poderoso, la determinación de permanecer fiel a su propósito mientras el tiempo revela, una y otra vez, que ninguna sombra puede prevalecer indefinidamente frente a una luz sostenida con paciencia, dignidad y convicción. Hay una faceta especialmente significativa en la travesía de Tauro entre las corrientes de la envidia y las manifestaciones de la maldad, la conquista del propio territorio interior. En muchas interpretaciones superficiales, las grandes victorias parecen ocurrir únicamente en el mundo externo, allí donde se obtienen reconocimientos, logros visibles o posiciones de influencia. Sin embargo, la tradición simbólica asociada a Tauro señala que las conquistas más trascendentes ocurren en un reino invisible. Es el territorio donde se decide si las circunstancias tendrán el poder de alterar la esencia o si la esencia será capaz de transformar las circunstancias. Los antiguos observadores del cielo asociaban a los signos de tierra con la capacidad de materializar. Pero materializar no significa solamente construir riqueza, estabilidad o seguridad. Significa convertir una visión en realidad. Cuando Tauro enfrenta energías hostiles, se encuentra ante una elección constante: permitir que la atención se concentre en los obstáculos o continuar alimentando la visión que desea manifestar. En esa decisión cotidiana se encuentra una de sus mayores fortalezas. La envidia posee una característica particular: intenta desplazar el centro de gravedad de quienes la padecen. Busca que la atención abandone los objetivos esenciales para concentrarse en conflictos secundarios. Busca que la energía creativa se convierta en energía defensiva. Busca que la mirada deje de dirigirse hacia el horizonte para quedar atrapada observando a quienes generan dificultades. Sin embargo, la naturaleza más elevada de Tauro comprende que el tiempo es uno de los recursos más valiosos de la existencia y que desperdiciarlo en disputas interminables equivale a entregar voluntariamente una parte del propio destino. Desde una perspectiva épica, esta situación puede imaginarse como la marcha de una gran caravana a través de un vasto continente. En los márgenes del camino aparecen voces que intentan distraerla, detenerla o desviarla.
Algunas prometen atajos engañosos. Otras anuncian peligros exagerados. Otras simplemente buscan sembrar incertidumbre. Pero el verdadero líder de la expedición no responde a cada interrupción. Mantiene la vista fija en la estrella que guía el recorrido. Esa estrella simboliza el propósito profundo que Tauro protege incluso durante los momentos de mayor turbulencia. Existe además una relación importante entre Tauro y la maduración de la sabiduría. La fuerza inicial suele manifestarse como resistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa resistencia evoluciona hacia algo más refinado, el discernimiento. Ya no se trata solamente de soportar dificultades, sino de comprenderlas. Ya no consiste únicamente en mantenerse firme, sino en reconocer que merece atención y que debe quedar atrás. Esta transformación resulta fundamental porque la maldad frecuentemente intenta provocar desgaste emocional. Su objetivo no siempre es vencer directamente, muchas veces busca agotar. Busca dispersar la energía, multiplicar las preocupaciones y generar una sensación de lucha constante. No obstante, Tauro posee la capacidad de desarrollar una disciplina interior que actúa como un escudo invisible. Gracias a ella aprende a conservar sus recursos para las batallas verdaderamente importantes. En las narraciones heroicas existe una figura recurrente, el guardián de un tesoro antiguo. Su misión no consiste en perseguir cada amenaza menor que aparece en el horizonte. Su tarea principal consiste en proteger aquello que posee un valor auténtico. De manera simbólica, Tauro desempeña un papel semejante. El tesoro que resguarda puede ser un sueño, una vocación, una obra, una relación significativa o una visión del futuro. La envidia y la maldad intentan apartarlo de esa misión, pero la verdadera grandeza surge cuando permanece fiel a ella. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Tauro y la abundancia como estado de conciencia. Muchas personas entienden la abundancia únicamente como acumulación material. Sin embargo, en la dimensión astrológica más profunda, representa la certeza de que existen recursos suficientes para seguir creciendo. La envidia nace de la sensación de escasez. Cree que el éxito ajeno reduce las posibilidades propias. Tauro, cuando alcanza una comprensión superior de su naturaleza, descubre que el universo funciona de manera diferente. Comprende que el crecimiento auténtico no depende de quitar a otros, sino de desarrollar plenamente las capacidades que ya existen en el interior. Esta comprensión modifica radicalmente la relación con los adversarios. Las provocaciones dejan de ser vistas como amenazas absolutas y pasan a convertirse en pruebas de enfoque. Cada intento de desviar la atención fortalece la capacidad de mantener el rumbo. Cada obstáculo obliga a perfeccionar la estrategia. Cada dificultad añade profundidad a la experiencia. También existe una dimensión relacionada con la paciencia que rara vez recibe el reconocimiento que merece. No se trata de esperar pasivamente. La paciencia taurina es una forma de confianza activa. Es la convicción de que ciertos procesos necesitan tiempo para alcanzar su máxima expresión. Es la capacidad de continuar trabajando cuando todavía no existen aplausos, recompensas o resultados visibles. En un mundo que suele premiar la inmediatez, esta cualidad adquiere un carácter casi heroico. La épica de Tauro no se construye sobre victorias repentinas. Se construye sobre una sucesión de pequeños actos de perseverancia que, acumulados durante largos periodos, terminan creando resultados extraordinarios. Lo que para otros parece un milagro repentino suele ser, en realidad, la culminación de una obra paciente desarrollada durante años. Por ello, cuando las sombras de la envidia y la maldad intentan imponerse, encuentran algo mucho más poderoso que una simple resistencia. Encuentran una voluntad arraigada en la profundidad de la tierra simbólica, una determinación alimentada por la experiencia y una confianza nacida de incontables pruebas superadas. Y mientras las fuerzas negativas dependen de la agitación para sobrevivir, Tauro continúa avanzando con la serenidad de quien comprende que las raíces más profundas son también las más difíciles de arrancar. Allí reside su verdadera grandeza, no en evitar las tormentas, sino en crecer a través de ellas hasta convertirse en una presencia imposible de ignorar y aún más imposible de derribar. Hay un aspecto particularmente revelador en la travesía astrológica de Tauro cuando atraviesa escenarios marcados por la envidia y la maldad, la diferencia entre ser probado y ser derrotado. En muchas ocasiones, quienes observan desde fuera confunden ambas situaciones. Ven obstáculos, retrasos, tensiones o conflictos y asumen que representan señales de debilidad.
Sin embargo, dentro de la lógica simbólica de los grandes ciclos celestes, las pruebas no aparecen para destruir aquello que posee un destino sólido. Aparecen para fortalecerlo, depurarlo y prepararlo para una responsabilidad mayor. Tauro mantiene una relación especial con esta dinámica porque pertenece a una energía que no se conforma con éxitos pasajeros. Su naturaleza está orientada hacia la consolidación. Lo que construye busca permanencia. Lo que protege busca estabilidad. Lo que conquista aspira a resistir el paso de los años. Precisamente por ello, el proceso de crecimiento suele incluir desafíos que obligan a fortalecer los cimientos antes de permitir una expansión más amplia. La envidia observa el resultado final. Contempla la fortaleza terminada, la cosecha madura o la prosperidad alcanzada. Pero rara vez presta atención a los largos periodos de preparación. No ve las noches de incertidumbre, los sacrificios silenciosos ni las decisiones difíciles que permitieron avanzar cuando todo parecía inmóvil. Desde la perspectiva épica, esta diferencia es fundamental. Los héroes auténticos no nacen en los días de gloria. Son moldeados durante los periodos en los que nadie reconoce todavía el valor de sus esfuerzos. Existe además una conexión profunda entre Tauro y el principio de la legitimidad. En el lenguaje simbólico de las estrellas, aquello que pertenece verdaderamente a Tauro llega mediante procesos graduales de aprendizaje, perseverancia y maduración. Por esa razón, cuando aparecen personas movidas por la maldad que intentan apropiarse de méritos ajenos, desacreditar logros o sembrar confusión, terminan enfrentándose a una realidad difícil de alterar. La autenticidad posee una fuerza propia. Las apariencias pueden engañar durante un tiempo. Las manipulaciones pueden generar momentos de incertidumbre. Sin embargo, la verdad tiene una tendencia natural a emerger. Tauro encuentra protección en esta ley porque gran parte de su energía está asociada a lo tangible, a lo real y a lo verificable. Lo que ha sido construido con paciencia termina mostrando una solidez imposible de imitar mediante artificios temporales. Desde una visión épica, podría imaginarse a Tauro como el custodio de un antiguo reino cuyos cimientos fueron colocados generaciones atrás. Los adversarios observan sus murallas y creen que la fortaleza depende únicamente de la piedra visible. Ignoran que bajo la superficie existe una red inmensa de estructuras ocultas que sostienen todo el conjunto. Del mismo modo, quienes envidian los resultados visibles de Tauro suelen desconocer la profundidad de las experiencias, valores y aprendizajes que los hicieron posibles. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Tauro y la paciencia estratégica. Con frecuencia se habla de paciencia como una simple capacidad de esperar, pero en su expresión más elevada representa algo mucho más sofisticado. Es la habilidad de reconocer el momento adecuado para actuar. Es la sabiduría de comprender que no todas las puertas deben abrirse inmediatamente y que no todas las oportunidades alcanzan su máximo potencial en el instante en que aparecen. La maldad suele ser impaciente. Quiere resultados rápidos. Busca efectos inmediatos. Intenta forzar acontecimientos antes de que estén preparados para desarrollarse. Tauro, en cambio, posee una afinidad natural con los ritmos profundos del tiempo. Entiende que ciertos frutos solo alcanzan su dulzura cuando han completado plenamente su proceso de maduración. También merece atención la manera en que Tauro transforma el peso de las dificultades en una fuente de autoridad interior. Cada desafío superado amplía la confianza en la propia capacidad para enfrentar situaciones futuras. No se trata de arrogancia ni de orgullo vacío. Es una seguridad tranquila, construida a través de experiencias reales. Cuanto más complejo ha sido el camino recorrido, más profunda suele ser esta confianza. En las grandes epopeyas, los protagonistas terminan desarrollando una presencia especial. No necesitan recordar constantemente sus victorias porque éstas quedan reflejadas en su forma de actuar. Algo semejante ocurre con Tauro. Las pruebas atravesadas dejan una huella que se convierte en serenidad. Las decepciones superadas se transforman en discernimiento. Las dificultades vencidas se convierten en estabilidad emocional. Existe asimismo una enseñanza relacionada con la abundancia espiritual. Cuando la envidia intenta sembrar escasez emocional, haciendo creer que todo es competencia o confrontación, Tauro descubre gradualmente una verdad diferente. Comprende que el verdadero crecimiento no depende de reducir a otros, sino de expandir las propias capacidades. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes podría haber quedado atrapada en comparaciones inútiles.
La energía taurina alcanza entonces un nivel superior de expresión. Ya no se limita a resistir los ataques de la negatividad. Comienza a trascenderlos. Deja de definir su camino en función de los obstáculos y empieza a definirlo en función de su visión. La diferencia es inmensa. Una existencia orientada por los problemas siempre permanece reaccionando. Una existencia orientada por un propósito avanza creando. Por ello, entre envidias y maldad, la verdadera victoria de Tauro no consiste únicamente en sobrevivir. Consiste en crecer. Consiste en convertir cada intento de limitación en un motivo adicional para fortalecerse. Consiste en descubrir que los desafíos no son el final de la historia, sino capítulos necesarios dentro de una narrativa mucho más grande. Y cuando las estaciones cambian, cuando los años revelan el resultado de los esfuerzos sostenidos y cuando las máscaras finalmente caen, queda al descubierto una verdad que los antiguos sabios asociaban a la tierra fértil y a las montañas eternas: aquello que ha sido construido con paciencia, verdad y perseverancia puede ser puesto a prueba innumerables veces, pero posee una capacidad extraordinaria para permanecer, florecer y prevalecer mucho después de que las sombras que intentaron detenerlo hayan desaparecido.